Gracias, Begoña, muy buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Pues platícanos cuál es este plato del buen comer, primeramente. Claro que sí, mira, el plato del buen comer o también plato del bien comer fue creado para orientar a la población mexicana hacia una alimentación balanceada. Nos presenta diferentes grupos, 3 diferentes grupos de alimentos, y cada uno de estos alimentos, de estos grupos de alimentos, tiene su importancia para nuestro organismo y sobre todo para el desarrollo de los niños. De ahí la importancia de saberlos combinar y saberlos balancear. Claro, es importante también que tenga energía, ¿no? Para los niños, que bueno, Exacto. todo el tiempo están gastando mucha energía. Exactamente. Imagínense un plato. La parte de arriba del plato va a estar conformada por frutas y verduras, y a este le vamos a poner un color verde. De hecho, tiene un color verde, no es que se lo pongamos, el plato del bien comer así está diseñado. ¿Y verde por qué? Porque entre más frutas y verduras comamos, no está limitado, pues es como si fuera un semáforo. Come todas las frutas y verduras que tú quieras comer. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Comer, exactamente. ¿Y qué hacen las frutas y verduras? Pues nos dan las vitaminas, los minerales, la fibra necesaria para que requiere nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente. Muy bien. Después tenemos el otro grupo, que vendría siendo el amarillo, que son los cereales, y están las tortillas, el pan, el arroz, entre otros, como pueden ver en el plato. ¿Y qué hacen los cereales? Nos dan la energía necesaria, como bien mencionas, para poder funcionar en nuestro día a día. Y por último, la parte roja, que es los alimentos conformados, son alimentos de origen animal, que también son muy importantes, y sobre todo en los niños, porque son las proteínas necesarias para su crecimiento y para su desarrollo. Y los colores, evidentemente, como te decía antes, están diseñados como si fuera un semáforo. El verde come con lo que tú quieras, bien. El amarillo un poco menos, y el rojo sí lo necesitamos, pero menos consumo, no tanto, ¿no? Y como viste que les hablé de la importancia y los beneficios que nos dan estas 3 combinaciones, lo importante es saberlos combinar. Claro. Combinar en nuestra dieta diaria. Todas nuestras comidas, tanto el desayuno como la comida, como la cena, deben incluir por lo menos un alimento de cada uno de los grupos. Todas nuestras comidas, desayuno, comida y cena. Bien. Inclusive las colaciones, se recomienda que se hagan 5 comidas al día. Digamos, las colaciones que vendría siendo lo que está en medio de la comida y del desayuno y la comida, y de la comida y la cena. También, si pudiera estar combinado con alguno, por lo menos uno de ellos, es lo ideal. No hay alimentos buenos o malos, sino que hay que saberlos combinar en esa justa proporción para poder tener un buen desarrollo. Digamos que no hay que excederse, ¿no? No hay que excederse. ¿Cómo logran integrar este plato del bien comer en las comunidades, con todas las familias, para que aprendamos a comer y les enseñemos a nuestros hijos? Fíjate, nosotros en Nutre un Niño trabajamos en comunidades rurales, y evidentemente pues la desnutrición infantil es uno de los grandes factores, y esto es un tesoro que las familias sepan esto, porque muchas veces evidentemente no hay el alimento suficiente para dar a los niños, pero también se desconoce. Y sobre todo en comunidades rurales, los padres de familia en realidad no saben qué alimentos son los que en realidad nutren. Hay mucho cereal, hay mucho pan, mucha tortilla. Sin embargo, el enseñarles a combinarlos, aunque sea poco, y a sus necesidades, a sus costumbres, a sus limitaciones de las condiciones que ellos tienen de vida, es importantísimo. Entonces nosotros, dentro de nuestros mismos programas, que tenemos programas de nutrición, entonces les enseñamos a las familias cómo esto es el beneficio de tener esta combinación en la alimentación de sus niños para un óptimo crecimiento. Y bueno, también eso es importante, que tú puedas asegurar el hecho de que las personas lo estén haciendo, porque tú les enseñas, y de verdad lo están poniendo en práctica. ¿Cómo se aseguran de que lo pongan en práctica? Claro, mira, primero se les enseña, es la capacitación, ¿no? Y después nosotros tenemos una característica en el modelo de atención de Nutre un Niño, que además de los programas activos, es decir, como te decía, para la nutrición, para ayudar a los niños a salir de la desnutrición, o para tener una adecuada nutrición, tenemos programas preventivos. Entonces trabajamos con las familias para que ellos tengan a la mano la producción de sus mismos alimentos.
Entonces, lo interesante es que las familias cuentan con un huerto de traspatio y el huerto de traspatio tiene la característica de que imagínense que es un huerto de 7x4 aproximadamente y que en un cuadrito se cultiva brócoli, en otro calabaza, en otro zanahoria, en otro lechuga. Entonces ellos tienen una gran diversidad de hortalizas que ellos llevan a su casa, ¿no? A sus platos, en el plato del bien comer. Claro. Entonces no les cuesta porque ellos lo producen. Ellos saben, están enseñados a cultivarlos de materia bajo un método orgánico, entonces es muy sano lo que ellos están comiendo y cuentan también con gallineros, entonces incluyen la proteína del huevo dentro de su plato del bien comer, de su alimentación de todos los días. Begoña, muchísimas gracias. Qué interesante por toda esta información y que aprendamos siempre a comer mejor, ¿no? Exactamente, importantísimo de los niños, sobre todo, si desde el chiquitos los inculcamos en estos buenos hábitos de alimentación, pues seguramente podemos evitar desnutrición, obesidad y otras enfermedades que ahora sí que nosotros como madres de familia podemos en nuestros hijos y en nosotros mismos llevarlo a cabo. Hay que estar muy pendientes, Claro ya lo que sabe, sí. el plato del bien comer, el verde, el amarillo y el rojo, ya sabe cómo distribuirlo. Gracias de nuevo. No, gracias.